Después del enfado entre Pablo y yo, llevó a su nueva novia al restaurante donde yo trabajaba. Cuando le serví la comida, él empezó a criticar todo a propósito. La chica preguntó, ¿ustedes estuvieron juntos? Pablo se burló, una becada que mi padre ayudó por lástima. Somos de mundos distintos. ¿Cómo iba a quererla? Me quité el delantal y me fui sin decir una palabra. Uno de sus amigos comentó, seguro que Gloria se va a esconder a llorar otra vez. Pablo respondió con frialdad, no llorará mucho. Pronto vendrá a suplicarme que le pague la matrícula. Pero cuando usé el dinero de mis trabajos de medio tiempo para postular al intercambio en la Universidad de Hong Kong, él ya no pudo quedarse tranquilo y vino a tocar a mi puerta. ¿Te cuesta tanto agachar la cabeza y pedir perdón? Lo que no sabía era que yo ya estaba en el avión rumbo a Hong Kong. La deuda con su familia ya está saldada. Desde ahora, no nos debemos nada. Capítulo 01. Arrastrando mi cuerpo agotado, regresé del restaurante a la casa de Pablo. Su padre, Néstor, estaba sentado en el sofá. Gloria, tu profesor me llamó. Dijo que solicitaste un intercambio en la Universidad de Hong Kong. Le serví un vaso de agua, intentando parecer lo más natural posible. Sí, entregué los papeles esta semana. Si lo aprueban, me voy en 15 días. Tomó el vaso, dio un sorbo, y tras unos segundos de silencio, habló. Gloria, ¿es por Pablo? ¿Por qué tiene otra novia? Sonreí. Antes me habría molestado. Ya no. Unas horas antes, Pablo había llevado a propósito a su nueva novia al restaurante donde trabajo. Cuando le serví, se quejó del arroz. Luego dijo que había un cabello en el plato. Todo con tal de fastidiarme. Cuando su novia notó algo raro y le preguntó si habíamos estado juntos, él se burló. Una pobretona que mi papá becó no está a mi nivel. ¿Cómo la iba a querer? En ese momento, todo tuvo sentido, porque nunca había hecho pública nuestra relación. Al final, siempre despreció de dónde vengo, y justo en ese instante, lo solté todo. Pablo y yo nunca fuimos del mismo camino. Así que cuando mi profesor llamó para preguntarme si quería postularme al intercambio en la Universidad de Hong Kong, acepté sin dudarlo. Néstor intentó convencerme. Ya habíamos hablado de tu futuro. El plan era que tú y Pablo estudiaran en el extranjero juntos. Solo faltan unas semanas. Gracias, Néstor. Ya me has ayudado demasiado. Pero esta vez, quiero intentar abrirme camino por mi cuenta. Un camino donde Pablo no esté. Néstor suspiró levemente. ¿Pablo lo sabe? No. Y le agradecería mucho si no se lo contara. En solo 15 días, me iré a Hong Kong. Y hasta entonces, quiero tranquilidad. No más complicaciones. Nadie que lo arruine. Dicen que todo sueño, al final, se desvanece al amanecer. Las conexiones falsas, por muy intensas que parezcan, terminan en la nada. Pablo. A partir de ahora, el mundo es ancho. Tú y yo, dos almas que ya no se cruzarán jamás. Capítulo 02. Con el dinero que gané trabajando y estudiando, fui a la oficina de finanzas de la facultad a pagar lo que faltaba de mi matrícula del semestre. Al salir, me encontré con Ellen, la novia de Pablo. Ella también me vio, y en su rostro apareció una sonrisa burlona. Intercambió una mirada cargada de intención con la amiga que estaba a su lado. Esa chica fue la primera en atacar. Mira nada más. ¿No es la pobrecita que fue dejada y aún persigue a Pablo? Todas se rieron en coro. Respiré hondo. Yo no lo persigo. Ellen se acercó a mí, se inclinó y dijo palabra por palabra junto a mi oído. Dicen que estuviste con él 10 años y nunca te dio un lugar real en su vida. Entre él y yo nunca hubo nada formal. Ella soltó una carcajada. Fingir que no te importa, es tan patético como gracioso. Los perros decentes no se atraviesan. Muévete, ¿quieres? Luego me dio un empujón fuerte, y la pelota de tenis que tenía rodó al suelo. Al mismo tiempo, su amiga me empujó otra vez. Entre empujones y tropiezos, pisé la pelota sin querer. Había llovido anoche, y el suelo seguía húmedo. La pelota rodó por el pavimento y terminó completamente sucia. Ellen soltó un grito, se agachó, abrazó la pelota contra el pecho y comenzó a llorar mientras la limpiaba. Yo ni te hice nada. ¿Por qué tenías que arruinar mis cosas? Esta pelota me la dio Pablo. La limpio todos los días, y ahora está toda sucia por tu culpa. En ese instante, una de sus amigas vio algo a lo lejos. Ellen, ya no llores. Tu chico viene a defenderte. Seguí su mirada. Pablo estaba parado bajo la farola, con la mochila colgada al hombro. Su expresión era fría y distante. El corazón me dio un vuelco. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, ni cuánto había visto. Dije en voz baja, fue ella quien me empujó, por eso la pisé. Pablo alzó la mirada. Sus ojos eran como cuchillas. Límpiala para Ellen. Ellen lo miró con cara de víctima. No importa, Pablo. No quiero meterme con la señor Gloria. Pablo se acercó y le quitó la pelota de las manos.
recógela y límpiala. La pelota voló directo a mi camiseta blanca como si fuera una bala. En un segundo, el barro manchó la tela impecable. Esa mancha sucia reflejaba mi corazón, hecho pedazos, feo y dolorosamente visible, bajo todas las miradas. Me agaché, recogí la pelota, la limpié varias veces en mi propia ropa, luego se la devolví a su novia. Ellen tomó la pelota y me dijo con dulzura, gracias. Y justo en ese momento, un coche se acercó a toda velocidad, casi por instinto. Pablo corrió y abrazó a Ellen, esquivando rápidamente hacia un lado. Las llantas del coche levantaron una ola de agua sucia, que me empapó por completo, sin piedad alguna. Lo miré mientras protegía a Ellen entre sus brazos, y en ese instante, perdida en mis pensamientos, recordé, yo también solía cuidarlo así. Capítulo 03. Cuando tenía 10 años, el tío Néstor me sacó del orfanato. Pablo me miró con frialdad. ¿Ese vestido nuevo que lleva puesto, se lo compraste tú? Néstor se quedó en silencio, con una expresión incómoda en el rostro. Pablo lo entendió al instante y soltó una risa sarcástica. Me prometiste llevarme a Disneylandia y no fuiste. También olvidaste comprarme el Lego que te pedí, pero con esta callejera que recogiste de quién sabe dónde, estás tan atento. Néstor, de verdad que eres un padre ejemplar. Lleno de ira, Néstor le dio una bofetada, justo delante de mí. Pablo se quedó helado. Cuando reaccionó, sus ojos ya estaban rojos. Me lanzó una mirada llena de odio. Se tapó la cara ardiente y subió corriendo las escaleras. Te odio. Y también odio a esa bastarda. Néstor suspiró y se metió a su despacho, mientras yo me quedaba de pie en el jardín, sin saber qué hacer. Después de pensarlo mucho, tomé el poco dinero que tenía y fui a comprar el set de Lego, reuniendo todo mi valor. Toqué la puerta de Pablo. Pablo, este Lego es para ti, pero él lo arrojó directamente por las escaleras. ¿Quién te pidió que te metieras en lo que no te importa? Y otra cosa, no me llames hermano. La puerta se cerró de golpe. Bajé las escaleras, recogí el Lego, lo limpié con cuidado y lo dejé frente a su puerta. Desde ese día, empecé a esforzarme por agradarle a Pablo, porque solo así podía tener una familia. Solo así evitaría volver al orfanato. Néstor estaba siempre ocupado y muchas veces ignoraba las necesidades de Pablo, pero yo las recordaba todas. Pablo quería atrapar luciérnagas, pero Néstor se olvidó, así que pasé toda la noche en el jardín atrapando luciérnagas. Luego, jadeando, subí las escaleras y toqué su puerta. Él la abrió con fastidio. ¿Ahora qué quieres? Saqué un frasco de vidrio, con los ojos brillando de emoción. Mira, ¿sabes qué hay dentro? Pablo frunció el ceño y abrió la tapa. En un instante, un grupo de luciérnagas salió volando del frasco. La tenue luz verde iluminó la noche oscura, titilando como un sueño, mágica e irreal. Los ojos de Pablo se abrieron un poco, y los destellos se reflejaron en sus pupilas, pero solo por un instante. Volvió a tapar el frasco con frialdad. ¿Estás tratando de agradarme? Me quedé paralizada, pillada con las manos en la masa. Él levantó la mirada y, por primera vez, me observó de verdad. Me dio un pañuelo. Recién entonces noté que estaba empapada en sudor. Niña, soy difícil de complacer. De ahora en adelante, llámame por mi nombre. Y cerró la puerta. Me senté frente a la puerta, pensando durante mucho rato. De pronto me surgió una duda. Si aceptó las luciérnagas, ¿quiere decir que también me aceptó a mí? Desde ese día, Pablo ya no iba solo a la escuela. Tras su pequeña espalda, iba yo, aún más pequeña, en secundaria. Él empezó a saltarse clases. Cuando Néstor se enteró, tomó una escoba para golpearlo. Yo corrí llorando y me puse delante. Fue culpa mía por no detenerlo a tiempo. Si va a pegarle a alguien, que me pegue a mí. Néstor me dio varios golpes en la palma. Pablo, de ahora en adelante, si haces algo mal, tu hermana recibirá el castigo. Si no quieres que ella sufra, entonces compórtate bien. Pablo nunca más faltó a clase. Después, cuando suspendió un examen, caminaba por la calle con la mirada perdida. Un coche venía a toda velocidad. Lo abracé por detrás y lo saqué del camino justo a tiempo. Vimos como a otro compañero lo empapaba el agua de la calle. Pablo se quedó quieto un momento, y de pronto se echó a reír. No supe por qué reía, pero si él reía, yo también reía. Jamás se me ocurrió pensar que algún día, él también aprendería a proteger a alguien, como yo lo protegí a él, y que esa persona no sería yo. Capítulo 04. Salí de la escuela y volví sola a casa. Después de darme una ducha, empecé a sentirme mareada, como si tuviera fiebre. Medio aturdida, me quedé dormida. Frente a mí, Pablo, todavía no muy alto en ese entonces, me sacudió para despertarme. Gloria,
Despierta. Te voy a mostrar algo increíble. ¿Para qué me trajiste aquí? Está todo oscuro. Estaba sentada sobre una roca, mientras Pablo se paraba detrás de mí, con las manos en los bolsillos, murmurando, SHH, deja de hablar, solo espera. No me dio tiempo a preguntar qué esperábamos. De repente, una estrella fugaz cruzó el cielo nocturno. Me quedé paralizada un instante. Y enseguida le tomé el brazo con emoción. Pablo, mira, una estrella fugaz, pide un deseo. Los ojos de Pablo se detuvieron un segundo sobre mi mano apoyada en su brazo. Luego apartó la mirada, incómodo. ¿Para qué pedir deseos? No soy como ustedes las niñas cursis. Junté las manos y pedí mi deseo con devoción. Deseo que Pablo siempre sea feliz y que no tenga muchas preocupaciones. Cuando abrí los ojos, me encontré con los suyos. En su mirada oscura y profunda, vi cómo se agitaba una pequeña ola. Pero al llegar al bachillerato, Pablo ya no era el mismo. Pegó un estirón enorme. Yo apenas le llegaba al hombro. En la escuela, muchas chicas estaban enamoradas de él, y él empezó a alejarse de mí, no de golpe, pero sí poco a poco. Ahora tenía mejores amigos, y personas más dulces que escuchaban sus problemas. En clase de educación física, me torcí el tobillo mientras corría. Alguien fue a buscar a Pablo, pero él respondió con frialdad, ¿y qué? No soy doctor. ¿Para qué me buscan a mí? El que me ayudó fue un nuevo estudiante que se había transferido, Eric. De la nada, Pablo apareció corriendo y empujó a Eric. ¿Qué haces? Aléjate de ella. Eric lo miró con calma. Está herida. Solo quería llevarla a la enfermería. ¿Y tú quién eres para ella? ¿Quién te dio ese derecho? Pablo se agachó, con el rostro sombrío. Gloria, sube. Yo me recosté en su espalda, obediente. Mientras Pablo me llevaba en brazos, los compañeros nos abrían paso. Ese tramo de camino se sintió eterno, como si una vida entera pasara en esos pasos. Con la cara apoyada en su espalda, pregunté en voz baja. Solo quería ayudarme. ¿Por qué fuiste tan rudo con él? No me importa. Simplemente no quiero que te acerques a él. Mi pecho se apretó con una tristeza sorda. La pregunta que llevaba años callando, por fin salió. ¿Tú, alguna vez me llegaste a querer? Y junto a mi oído, sonó una voz baja y firme. Sí, sonreí con alivio. Con que me hayas querido. Aunque haya sido solo un poco. Ya no tengo arrepentimientos. Esa fue la última vez que soñé contigo. A partir de entonces, por favor, no vuelvas más a mis sueños. ¿Estás soñando de verdad? ¿O solo lo estás diciendo para que yo lo escuche? Me desperté de golpe, y lo primero que vi fue el rostro de Pablo, con 21 años. Capítulo 05. Me incorporé. ¿Por qué volviste? Él me miró con una expresión tranquila y distante. Esta es mi casa. ¿Por qué no habría de volver? No dije nada más. Tenía razón. Esta era la casa de Pablo. 10 años después, yo seguía siendo una extraña. Vivía bajo un techo ajeno. Tenía un lugar donde dormir, ropa que vestir, escuela a la que ir. Ya debería sentirme agradecida. ¿Cómo iba a atreverme a desear algo más? Solo que, me sorprendió verte volver tan temprano. Desde que entró a la universidad, Pablo regresaba cada vez más tarde. A veces incluso pasaba días sin volver. Extendió la mano hacia mi cara. Instintivamente me aparté, pero su mano igual rozó mi piel. Desde la tarde tienes la cara anormalmente roja. Ya no eres una niña. ¿Todavía no sabes cuidarte sola? ¿Ni cuenta te diste de que tienes fiebre? Me toqué la frente. Sí, tenía calor y algo de sudor. Con dormir un poco, se me pasará. Él se sentó al borde de mi cama. Yo, sin que se notara mucho, me corrí un poco hacia adentro. Te llevaré al hospital, y cuando te baje la fiebre, vas a comprarle una pelota nueva a Ellen. Estuvo llorando toda la tarde. Apreté la manta con fuerza. Ella me empujó. Yo no hice nada malo. No pienso pedirle disculpas. En los ojos de Pablo apareció un rastro de molestia. Gloria, desde que cumpliste 18. También se te ha desarrollado el carácter, ¿no? Se levantó, mirándome con frialdad desde arriba. Pero no olvides algo. Aún no has pagado la matrícula de este semestre. Últimamente había estado trabajando y ahorrando. Y esa misma mañana, ya había pagado todo por mi cuenta. Ya no le tenía miedo a las amenazas de Pablo con el dinero. Vas, te disculpas. Y en cuanto lo hagas, te transfiero el dinero. No hace falta. La cara de Pablo se puso fea tras mi respuesta. Muy bien, entonces veamos. ¿Cuánto te dura la independencia sin mi dinero? Capítulo 06. Ese día, el tutor organizó una reunión para todo el año académico. Llevaba varios días con fiebre. Y cuando por fin llegué al aula, ya era bastante tarde. Apenas entré,
Escuché a Pablo soltar una risa baja. El tutor seguro que hoy va a presionar a los que no han pagado la matrícula. Su mirada pasó por mí, despreocupada, pero con toda la intención. ¿Quién sabe quiénes serán los que aún deben? Faltan 10 minutos para que entre el tutor. Todavía estás a tiempo si corres a pagar ahora. Evadí su mirada adrede, y fui directo al rincón más alejado para sentarme. Pero, en el instante siguiente, él llamó mi nombre, en voz alta, Gloria. De inmediato, todas las miradas se clavaron en mí, como un ciervo atrapado bajo una luz intensa, sin escapatoria. Pablo sonreía, pero sus ojos estaban fríos. Eres la representante del curso, ¿no? ¿Sabes que viene a anunciar el tutor hoy? Tosí suavemente, intentando calmar tanto los nervios como el malestar, y luego lo miré de frente. Dos cosas. Primero, el tema de las matrículas pendientes. Pablo intercambió una mirada con Ellen, y enseguida, ambos soltaron una carcajada. Fruncí los labios, conteniendo mis emociones. Y segundo, el programa de intercambio con la Universidad de Hong Kong. Pablo soltó una risa desdeñosa. ¿Quién pierde el tiempo postulándose a esa tontería? Ellen lo pensó un momento. En realidad, varios se postularon, pero solo seleccionaron a 2. Y justo entonces, alguien en el aula comentó, ¿y si Gloria también se postuló? La verdad, es muy probable. Gloria es la número 1 del curso. Las voces llegaron como una ola, envolviéndome por completo. Sentí que todo me daba vueltas, como si estuviera atrapada en un remolino, sin salida. De repente, desde las primeras filas, se oyó un golpe fuerte, un vaso de vidrio se estrelló contra el suelo. Ellen soltó un grito, y con cara de angustia, agarró la mano de Pablo. Pablo, ¿estás bien? La voz de Pablo sonó neutral, sin emoción alguna. Estoy bien, pero en el segundo siguiente, giró la cabeza, y me miró directamente entre la multitud. Lo miré un instante, y luego bajé la cabeza. Tosí 2 veces, tratando de mantenerme firme. Entonces alguien volvió a hablar, con tono burlón. Ah, claro, a Gloria le encanta Pablo. Si él no se postuló al intercambio, ella seguro tampoco lo habría hecho. Y gritaron su nombre. Pablo, ¿tú vas a ir a Hong Kong o no? No. La respuesta de Pablo fue seca y fría. Luego de una breve pausa, lo repitió, aún más firme. No voy a Hong Kong. Capítulo 07. Justo en ese momento, el tutor entró al aula y subió al podio. La clase se quedó completamente en silencio. Mi teléfono vibró de repente. Al mirar la pantalla, Pablo me había transferido 10.000 yuanes. Apúrate y paga. No quiero que la gente piense que mi familia está en bancarrota. Al final, los que quedamos mal somos nosotros. Sin decir una palabra, devolví el dinero, pero mis manos temblaban levemente. ¿Estás loca, Gloria? ¿Quieres que todos se burlen de ti? Rara vez doy el primer paso y tú lo desprecias así. ¿En serio? Cerré el teléfono y no volví a mirar sus mensajes. El aula seguía en completo silencio. El tutor comenzó a leer la lista de alumnos con la matrícula pendiente. Yo mantenía la cabeza baja, retorciendo con los dedos la esquina de mi camisa, con el sonido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Cuando terminó de leer, y mi nombre no estaba en la lista, solté el aire en silencio, levanté la mirada, y vi a Pablo, desconcertado, ponerse de pie de golpe. ¿No se olvidó de alguien? Soltó. La oficina de finanzas revisó varias veces. La lista es definitiva. ¿Tienes algún problema? Dijo el tutor, con el ceño ligeramente fruncido. No puede ser, respondió Pablo incrédulo. ¿Cómo es posible que Gloria no esté en la lista? Todos en la clase conocían lo que había entre nosotros. El rostro del tutor se tensó un poco. La matrícula de Gloria ya fue registrada como pagada, pero yo no le di dinero. Todos sabían. Yo era la estudiante becada por su familia. Mi dignidad siempre había estado bajo sus pies, y yo nunca me atrevía a responder. Pero esta vez, la matrícula la pagué yo. Estas semanas estuve trabajando medio tiempo. La pagué la semana pasada. Mi voz fue suave, pero en el silencio del aula, cada palabra resonó con claridad. Pablo giró bruscamente para mirarme. Su mirada era compleja, como si intentara atravesarme con los ojos. Al final, se sentó lentamente. Sin decir una sola palabra, el tutor siguió hablando. Por último, compañeros, la selección para el programa de intercambio con la Universidad de Hong Kong fue especialmente competitiva este año. La escuela evaluó a muchos postulantes, considerando múltiples factores, y al final se eligieron a 2 estudiantes. La lista oficial se publicará la próxima semana. En ese momento, Ellen levantó la voz con tono juguetón. Profe, ¿no puede darnos una pista? ¿Son chicos o chicas?
como siempre, con ese estilo suyo tan animado. El tutor sonrió y respondió, ambos estudiantes son excelentes. Uno de ellos destacó en investigación académica, y el otro tiene amplia experiencia en actividades prácticas. Esa frase despertó la curiosidad de todos. Enseguida comenzaron las especulaciones y los susurros. Yo agaché un poco la cabeza, rezando en silencio para que el tutor no dijera más. Tras un largo silencio, Pablo habló con desinterés fingido. Profe, ¿quién es el más destacado en investigación académica en nuestro curso? Su mirada se deslizó hacia mí, con una media sonrisa, burlona y calculada. Yo era la única de la clase que había publicado 2 artículos en revistas SCI. Ellen también giró la cabeza hacia mí. Gloria, creo que tú habías publicado unos artículos, ¿no? Capítulo 08. Me sorprendí un instante, pero fingí estar tranquila al responder. Hay muchos estudiantes en nuestro curso que han publicado artículos. Todos son muy buenos. El tutor me miró a mí, y luego a Pablo. Hizo una breve pausa y dijo, Gloria siempre ha tenido muy buenas calificaciones, y ha logrado avances notables en investigación académica, pero esta vez, la selección no se basó solo en las notas. Sentí como ese peso en el pecho al fin se aligeraba. Levanté la cabeza, y me encontré con la mirada serena y reconfortante del tutor. En ese instante, sentí paz. Pablo alzó una ceja, sin rendirse. ¿Y en cuanto a actividades prácticas? Al menos debería haber alguna pista, ¿no? El tutor pensó un momento y respondió, participación en voluntariados, organizaciones estudiantiles, y otras experiencias extracurriculares. Ellen murmuró desde un lado, así no se puede adivinar, ya no quiero jugar. Pablo bajó la cabeza, como si estuviera reflexionando. El tutor concluyó, bueno, chicos, la lista oficial se publicará pronto, vayan a descansar. Los estudiantes comenzaron a salir del aula. Apenas crucé la puerta, vi a Pablo apoyado con desgano contra la pared, con los brazos cruzados. Su mirada estaba cargada de sospecha, como si intentara descubrir la verdad leyendo mi rostro. Pareces otra persona. No he cambiado. Guardó silencio un instante, y luego preguntó, Gloria, tú solicitaste él, pero antes de que pudiera terminar. Ellen lo abrazó por detrás, con un tono juguetón. Estoy agotada, Pablo. Esta noche tomemos un baño y durmamos bien. Sí. Me compré un camisón nuevo. Pablo se mostró interesado, y ni siquiera volvió a mirarme. No sabría decir qué sentí exactamente, solo un peso, una opresión en el pecho. Estos días he estado con fiebre intermitente. Venir hoy ya me había costado toda la energía. Apenas di unos pasos al salir del aula, cuando me desmayé. Cuando volví a abrir los ojos, era de tarde. La habitación del hospital estaba vacía, solo yo. El celular estaba lleno de mensajes sin leer. Una compañera de cuarto había escrito, ¿ves? Por andar trabajando tanto por unas monedas. Te colapsaste, pero Pablo sí se preocupa por ti. Apenas supo que te desmayaste. Fue a buscarte. Pablo, ¿fue quien me trajo al hospital? Deslicé los mensajes hacia abajo. Ninguno era de él. Tenía la garganta seca. Después de recuperar algo de fuerzas, me sostuve del borde de la cama y salí a buscar agua a la estación de enfermeras. Al pasar frente a la habitación de al lado, algo llamó mi atención. Me quedé inmóvil, como si un rayo me hubiera alcanzado. Jamás había visto a ese Pablo. Se veía tan amable. Le daba agua a Ellen con una ternura infinita. Toma un poco de agua caliente. ¿Te sientes mejor? Ellen asintió, mirándolo con amor. Sí, mucho mejor, Pablo. Solo es un pequeño resfriado. No tenías que traerme al hospital. Me di la vuelta para irme, pero la garganta me traicionó. Tosí un par de veces, sin poder evitarlo. Los de la habitación voltearon a mirar. Capítulo 09. Me alejé apresuradamente. Pablo vino detrás de mí. Apenas me vio, frunció el ceño. Una expresión completamente distinta a la ternura de hace un momento. ¿Por qué saliste sola? Yo quería buscar un poco de agua. Fue entonces cuando notó la botella en mi mano. Déjamela a mí, tú vuelve a acostarte. Escondí la botella detrás de mí, mirando al suelo, evitando su mirada. No hace falta. La estación de enfermeras está ahí adelante. Puedo hacerlo sola. Pablo vio la expresión terca en mi rostro, y frunció aún más el entrecejo. Extendió la mano, como si quisiera arrebatarme la botella, pero al final se contuvo. Aún estás enferma. No te esfuerces tanto. Vuelve a acostarte. Su tono tenía un matiz autoritario. Negué con la cabeza. Puedo sola. Dicho eso, lo rodeé, y fui directamente a la estación de enfermeras. Cuando regresé con el agua, vi a Pablo sentado en la silla, con las piernas abiertas con desdén.
solo al verme entrar. Levantó la vista con desgano y se acercó. Se paró frente a mí. Pareció pensarlo un momento. Y dijo con torpeza, tómate la medicina. El doctor dijo que te desmayaste por el cansancio y la fiebre. Tienes que descansar y cuidarte. Dudó un segundo más. Y dejó el frasco en la mesita de noche. La dejé ahí. Le respondí en voz baja. Gracias. Ya te puedes ir. Pero no se fue. En cambio, volvió a sentarse en la silla junto a la cama. Todo esto por un poco de dinero. ¿Valió la pena arruinar tu salud? Lo miré, sin decir nada. Si necesitas dinero, pídemelo. Salir a trabajar estando enferma. Es como si no te importara tu propio cuerpo. Si la gente se entera, van a pensar que mi familia está en quiebra. Mientras hablaba, no podía sentir otra cosa que risa por dentro. El que siempre me amenazó con dinero, fue él. El que me vio partirme el lomo para sobrevivir, también fue él. Y ahora, el que finge ser el bueno, sigue siendo él. Ya no quería discutir. Solo quería que se fuera. Mejor vete ya. Tu novia no se sentirá cómoda si nos ves solos aquí. Su voz, claramente molesta. O sea que viste que le di agua a Ellen, y no a ti. ¿Y por eso no me dejaste ayudarte? Fruncí los labios. Solo pienso que, ahora tienes novia. Debemos mantener cierta distancia. ¿Estás celosa de Ellen? No lo estoy. Pablo frunció el ceño. Su mirada afilada y helada. De verdad no esperaba esto de ti, siendo mujer. ¿Y aún así no soportas que trate bien a otra? ¿Qué pasa? ¿Te encanta el drama entre mujeres? Capítulo 10. Lo miré en silencio. Esa mirada suya, tan descaradamente cargada de fastidio y desprecio, la vi con claridad. Antes, me habría dolido. Habría tratado de explicarle, una y otra vez, pero ahora, ya no me quedaban ganas. Desde que entramos a la universidad, Pablo siempre tenía la costumbre de ponerse del lado de otros, y herirme con eso. Incluso usaba mi dolor como chiste, para entretener a su novia. La llevaba al lugar donde yo trabajaba medio tiempo. Mira, ella es la becada que mi padre patrocina. Pablo, si tu familia ya la ayuda, ¿por qué sigue trabajando? Él sonreía con burla, porque le encanta hacerse la mártir, muy digna para pedirme disculpas. La chica se reía, qué divertida esta pobretona, y él reía también. Yo la llamo, la becada con más orgullo que he visto en mi vida, cuando íbamos juntos al colegio. Cada vez que alguien decía las palabras, alumna becada, Pablo volcaba la mesa sin pensarlo, y acababa a los golpes. El profesor llamaba a Néstor para quejarse, y él terminaba recibiendo una buena paliza al llegar a casa. Yo le ponía pomada con mucho cuidado, sintiéndome fatal por él. Pablo, no te pelees más. Sí. Él bajaba la mirada y decía en voz baja, nadie volverá a decirte eso nunca más. Salí de aquel recuerdo, y miré al Pablo que tenía ahora frente a mí. El de mis recuerdos, y este de ahora, tenían el mismo rostro, pero eran personas completamente distintas. De repente, sonreí. Ya entendí, la persona que yo amaba, era el Pablo de antes, ese chico orgulloso, impulsivo, que peleaba con el mundo por mí, no este de ahora. Por fin lo había soltado, del todo. Capítulo 11. Frunció el ceño. ¿De qué te ríes? ¿Se te frió el cerebro con la fiebre o qué? No respondí. En cambio, pregunté, Pablo, ¿fuiste tú quien me trajo al hospital? Se quedó paralizado. Luego desvió la mirada con incomodidad. No, no fui yo. Mejor. Me miró fijamente por un buen rato, pero al final, no dijo nada, y se fue a la otra habitación. Un rato después, alguien apareció en la puerta, con una lonchera en la mano. Al ver quién era, me sorprendí. Eric. Se acercó con una sonrisa suave, tan cálida como el sol de primavera. ¿Cuánto tiempo sin verte? Y sí, había pasado mucho tiempo. Después del instituto, Pablo y yo entramos a esta universidad. Eric también. Lo extraño es que, durante 3 años de clases, nunca me lo crucé, como si hubiéramos vivido en órbitas distintas. Sin un solo punto de encuentro, abrió la lonchera con cuidado, y el aroma de la comida caliente invadió la habitación. ¿Tienes apetito? Come un poco, te hará bien. Le agradecí con el corazón lleno, y empecé a comer tan rápido que casi me atraganto. Él me pasó un termo justo a tiempo, con una sonrisa amable. Lo compré nuevo, lo herví antes de llenarlo con agua. Gracias. Sonreí, algo avergonzada. Se sentó en silencio, mirándome comer. ¿Fuiste tú quien me trajo aquí? Cuando terminé, levanté la vista hacia él. Asintió, con una mirada llena de preocupación. Después de la reunión, iba a buscarte, pero apenas entré al pasillo, te vi desmayada en el suelo.
¿Me estabas buscando? Me sorprendí un poco. ¿Pasa algo? Después de tanto tiempo sin hablar. Y ahora aparecía de repente junto a mi cama. Él hizo una pequeña pausa. Y me miró con seriedad. Cuando escuché al tutor, tuve la corazonada de que podría ser tú la que va a Hong Kong. Sus palabras me tomaron desprevenida. No esperaba que viniera por eso. Dudé. ¿Debería decirle la verdad? No quería que se corriera la voz antes del intercambio. Si Pablo se enteraba, no quería más problemas innecesarios. Bajé la mirada, evitando la suya. Eric notó mi incomodidad. Y habló con suavidad. No pasa nada si no quieres decirlo. Solo, me preocupaba por ti. Sé lo mucho que te has esforzado. Si realmente fuiste elegida. Entonces, solo quería alegrarme contigo. Levanté la cabeza, y me encontré con sus ojos limpios, sinceros. Las palabras que pensaba callar, se me escaparon solas. Sí, lo solicité, y, ya me confirmaron que fui aceptada. Los ojos de Eric se iluminaron. Y su sonrisa fue pura y genuina. Lo sabía, sabía que lo lograrías. Y luego añadió, el otro seleccionado, soy yo. Abrí un poco más los ojos. Vaya, qué coincidencia. Él sonrió con calidez. Sí, una coincidencia bonita. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Pablo entró con el rostro sombrío. Sus ojos fueron de Eric a mí. Y al final se clavaron fríos en mí. Con razón querías que me fuera. Gloria, sí que sabes cómo moverte. Hasta en el hospital. Puedes coquetear con otro tipo. Capítulo 12. Fruncí el ceño. Una ola de enojo me subió al pecho. No digas tonterías. Eric solo vino a verme y me trajo algo de comida. Pablo fulminó a Eric con la mirada. ¿Verte? ¿Comida? ¿Desde cuándo son tan cercanos ustedes dos? Eric se puso de pie. Tranquilo y firme. Pablo. No es la forma de hablarle a Gloria. Somos compañeros. La vi enferma y solo quise preocuparme por ella. La voz de Pablo fue como una cuchilla. ¿Y eso qué te importa? Ella vive en mi casa. Si alguien debe cuidarla, es gente de mi familia. Eric sonrió, sin perder la calma. ¿Y dónde está tu familia ahora? Si realmente te importara. Yo ni siquiera habría tenido la oportunidad de estar aquí, Pablo. Con palabras bonitas no se gana el corazón de una chica. En ese instante, Eric parecía otra persona. Sereno, imperturbable. En la escuela, por la posición de Pablo, todos lo evitaban, le daban espacio. Casi había olvidado que en la capital, la familia de Eric también era de alto rango. Pablo se quedó mudo, con la cara pasando de pálida a roja y otra vez a pálida. Ellen apareció a tiempo, y lo arrastró fuera de la habitación. Solo quedamos Eric y yo. Gracias por lo de antes. Si no fuera por ti, no sé cómo habría salido de eso. No fue nada. Solo, no me gusta verlo aprovecharse de ti. Luego de una breve pausa, preguntó, ¿te sientes mejor después del suero? Mucho mejor. La verdad, no fue nada serio. Supongo que he estado muy cansada últimamente. Él me miró, con un leve destello en los ojos. Pablo sabe. ¿Qué te vas a la Universidad de Hong Kong? No, no lo sabe. Erika sintió. Y una suave sonrisa apareció en su rostro. El lunes el tutor va a anunciarlo públicamente. Yo pienso irme este domingo. Eric volvió a asentir. Perfecto. Entonces, nos vemos en Hong Kong. Sábado. Estaba en casa, empacando mis cosas. Después de todos estos años, todo lo que tenía en casa de Pablo cabía en una sola maleta. Néstor tocó la puerta de mi habitación. Gloria. La fiesta de cumpleaños de Pablo es esta noche. El mismo lugar de siempre. Ustedes los jóvenes pueden reunirse. Yo no iré, tengo trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta. Había olvidado por completo el cumpleaños de Pablo. Capítulo 13. Abrí el cajón. Dentro estaba el regalo que había preparado para Pablo. Llevaba mucho tiempo haciéndolo. Era un álbum de fotos. Desde que Gloria, a los 10 años, recibió la cámara que le regaló Néstor. Desde ese día, solo hubo una persona frente al lente, Pablo. Abrí el álbum. Al lado, estaban las páginas que escribí hace meses. Una por una. Con mucho cuidado, Pablo. El día que te fugaste de clase, mentí por ti por primera vez. Estaba tan nerviosa ese día, Pablo. Tu sonrisa es realmente bonita. ¿Podrías sonreír más seguido? Ninguna palabra decía amor, pero cada línea lo respiraba. Solté una pequeña sonrisa. Tomé el álbum. Lo metí en una bolsa de regalo. Y tomé un taxi hacia el salón. Apenas entré. Las risas y conversaciones se cortaron en seco. ¿Ves? Te dije que Gloria no lo olvidaría, pero nunca ha llegado tarde, y menos al cumpleaños de Pablo. Algo se ve distinto en ella hoy.
La sonrisa en el rostro de Pablo se fue apagando poco a poco. Estaba tenso. Y no me dirigió la mirada. Yo sabía por qué. Seguía molesto por lo de Eric. Y más aún, porque no lo busqué para calmarlo después. Me acerqué a él. Pablo, feliz cumpleaños. Solo entonces levantó la vista hacia mí. ¿Qué trajiste? Pablo abrió el álbum con desgano, pero al instante siguiente se quedó paralizado. Ellen solo echó una mirada. Y su expresión se torció al instante. Se colgó del brazo de Pablo. Pablo, ya deja de ver eso. Ven, vamos a bailar un rato. Sí, pero, por primera vez. Él no le hizo caso. Fue directo hacia mí. ¿Así que ya sabes que te equivocaste? Parpadeé. Y me pareció hasta gracioso, pero aún así, asentí para seguirle la corriente. Él sonrió con suficiencia. Bien, mientras sepas que estuviste mal, yo no soy rencoroso, te perdono. Volvamos a estar como antes. Le sonreí con buena cara. Claro, pasó unas páginas más. Oye, ¿por qué solo salgo yo? No hay ni una foto tuya. Esa frase me estremeció el corazón. Era como si el destino me lo hubiera dicho desde siempre. En la vida de Pablo, ni el pasado ni el futuro tendrían espacio para mí. Capítulo 14. Durante los juegos. Perdí varias veces. Terminé bebiendo 3 copas seguidas. Iba a levantar la cuarta, cuando Pablo se adelantó. La tomó. Y se la bebió de un trago. La cara de Ellen se puso morada de rabia. Todos nos miraban a mí y a ella, sin entender nada, un poco mareada. Fui al baño. Mientras me lavaba las manos, me miré en el espejo. Mis mejillas estaban rojas. Saqué mi polvera del bolso y me retocaba con suavidad. Al salir del baño, alguien me chocó con fuerza. Mi bolso cayó y todo se esparció por el suelo. Ellen aprovechó para pisar uno de mis cosméticos. Lo aplastó, pero ni siquiera me importó. Mi mirada se clavó en el formulario de recomendación del programa de intercambio. Tirado en el suelo, el corazón me dio un vuelco. Corrí para recogerlo. Pero Ellen fue más rápida. Desplegó el papel doblado. Primero se quedó pasmada, y luego, poco a poco, una sonrisa apareció en su rostro. Así que era esto. Devuélvemelo. ¿Para qué lo trajiste? ¿Ibas a presumirlo? Lo llevo conmigo para que no se pierda. ¿Algún problema con eso? Antes de que Ellen pudiera responder, la voz de Pablo nos interrumpió desde atrás. ¿Qué hacen ustedes dos paradas afuera del baño? Ellen, por reflejo, escondió el formulario tras la espalda. Pablo, ¿qué haces aquí? Te fuiste hace rato. Pensé que te habías pasado de copas. Así que vine a ver. Luego me miró a mí. ¿Tú estás bien? ¿Tomaste mucho? No. Él sonrió con tranquilidad. Bueno, cuando mi papá termine mañana el papeleo para nuestro viaje, nos vamos juntos a Reino Unido. Ellen y yo nos quedamos paralizadas. Su rostro se tensó de inmediato. Pablo, mejor vuelve a la sala. Quiero hablar con Gloria a solas. Él la miró con desconfianza. ¿Tú y ella? ¿Y qué escondes ahí atrás? Capítulo 15. Ellen se quedó helada, muerta de miedo. Pasaron varios segundos sin que dijera nada. Justo cuando Pablo iba a tomar el papel, intervine a tiempo. Es una sorpresa, de parte de ella. La mano de Pablo se detuvo en el aire. Si lo ves ahora, ya no tendrá gracia. Vuelve a la sala primero, añadí con calma. Pablo abrió los ojos, sorprendido, mirándome a mí, y luego a Ellen. Mientras se alejaba, murmuró, ¡qué locura! Ni sabía que las rivales amorosas podían llevarse bien, cuando ya se había ido. Ellen me miró unos segundos, y luego metió el papel de nuevo en mi bolso. Hazme un favor, guarda esto, y deja de pasearlo por ahí. Saqué un colgante de jade en forma de luciérnaga, y se lo entregué. No dijiste que le ibas a dar una sorpresa, ¿no? Entonces hazlo bien, si no, va a sospechar. Ellen me lo arrebató de la mano, sin decir palabra. Se dio la vuelta y se fue. La seguí. Más tarde, cuando Pablo ya estaba algo borracho, Ellen sacó el colgante de luciérnaga. La alegría en los ojos de él fue imposible de ocultar. Ahí, frente a todos, la abrazó y la besó sin parar. La gente alrededor empezó a bromear. Ya basta, ya basta. Dejen algo para cuando estén solos. Sí, no queremos ver una escena en vivo. Ellen no dejaba de reír, y me lanzó una mirada desafiante. Luego preguntó en voz alta, Pablo, entre Gloria y yo, ¿a cuál prefieres? A ti, por supuesto. Pablo la abrazó. Se inclinó hacia su oído, y le susurró, ¿Gloria? Solo es mi sirvienta personal. Su voz fue baja, pero todos lo oyeron, claramente. Yo estaba sentada en una esquina,
mirando su momento íntimo, y el dolor que pensé que sentiría, no llegó, solo un leve amargor y alivio. Todos giraban a su alrededor. Él empezó a contar, como si fueran chistes, las cosas que yo había hecho por él. Alguien soltó una carcajada. ¿Gloria era como una lapa? Pablo se rió. Sí, ni con agua caliente se despegaba. Y ahora quiere venir conmigo al extranjero. Un fastidio. Nadie me miró. Nadie notó que yo estaba ahí. Después de escucharlo todo en silencio, levanté una copa y brindé suavemente. Feliz cumpleaños, Pablo. Que tu vida, desde hoy en adelante, no tenga a Gloria. Capítulo 16. El domingo por la mañana, me fui con la maleta. Al pasar frente a la habitación de Pablo, lo escuché gritar con fastidio. Gloria, ¿estás loca o qué? Haces un escándalo desde temprano. Cállate. Anoche bebí mucho. Déjame dormir. Di un pequeño salto, sorprendida. No esperaba que hubiera vuelto anoche. Me detuve un momento, y luego rodé la maleta en silencio por el pasillo. Al abrir la puerta principal y cerrarla detrás de mí, sentí una ligereza inmensa. La familia de Pablo me había acogido por 10 años, y como él mismo dijo, fui su sirvienta por 10 años, pero ahora, ya había saldado esa deuda. Desde hoy, no nos debíamos nada. Capítulo 17. Esa misma noche, el día que Gloria se fue, Pablo por fin se despertó, vio el chat del grupo. Y alguien había escrito, los seleccionados para ir a Hong Kong son Gloria y Eric. Saltó de la cama y fue directo a golpear su puerta. ¿Tan difícil es admitir que te equivocaste? Silencio. Abrió la puerta y se encontró con la habitación vacía. Una sensación extraña, parecida al pánico, le subió por el pecho. Bajó corriendo al salón. Néstor fumaba, con el rostro sombrío. ¿Dónde está Gloria?, preguntó Pablo, como si nada. Néstor le entregó una hoja. Era una carta de Gloria, cada palabra escrita con fuerza y decisión. Agradecía por los años de apoyo. Decía que se iba a Hong Kong, y que pensaba quedarse allí, cuando tuviera trabajo. Enviaría el dinero de vuelta. Pablo se quedó inmóvil. Mucho tiempo. ¿Ahora que le dio a Gloria? ¿Está actuando? Néstor lo miró fijamente. Gloria se fue, y no va a volver. Pablo sostenía la carta, sin levantar la cabeza. Ahora le crecieron alas. No. Se fue a escondidas al intercambio. Pero bueno. Es solo un año. Va a volver. No me voy a Reino Unido. Voy a esperar a que Gloria regrese. Néstor apagó el cigarro. Con voz áspera. Gloria no va a volver. Lo repitió de nuevo, esta vez más firme, y la tormenta que Pablo llevaba conteniendo estalló. Apretó la carta, la arrugó, y la arrojó con fuerza al suelo. Ella va a volver. Néstor no dijo nada. Pablo se alteró más. Tiene que volver. Ella es solo una chica. No conoce a nadie en Hong Kong. ¿Cómo va a arreglársela sola ahí? Ella me quiere. Dijo que siempre iba a quedarse conmigo. Néstor soltó un suspiro. Usaste su amor para maltratarla, ¿verdad? Creíste que como te quería, nunca se iba a ir. Pero, Pablo, el corazón es carne. Gloria también es humana. También siente dolor. Y cuando a alguien le duele demasiado, al final se va. Pablo se quedó inmóvil, con 1000 recuerdos de Gloria asaltándole la cabeza, siempre siguiéndolo en silencio. Esa mirada tierna pero decidida, que creyó que nunca cambiaría. Pero ahora, se había ido, y solo quedaba esa carta, fría y muda. Pasó mucho tiempo sentado, hasta que por fin habló, con voz baja. Gloria, ¿dejó alguna palabra para mí? Néstor negó con la cabeza. No, no te dejó nada. Pablo sacó su celular y la llamó. Bloqueado. Le mandó un mensaje por WeChat, también bloqueado. Todas sus redes sociales, bloqueado. Pablo ya no podía quedarse quieto. Una oleada de pánico, algo que nunca antes había sentido, lo invadió por completo. Empezó a recordar todas las veces que había herido a Gloria con sus palabras, toda esa frialdad, todo ese desprecio. Pensó que ella siempre lo perdonaría, pero ahora entendía. Fue él quien la alejó. Capítulo 18. En la Universidad de Hong Kong, primera semana, con la ayuda de Eric, me adapté rápido al ritmo académico y la vida en el campus, señalando distintas zonas de la biblioteca. Me explicaba con paciencia. Gloria, este estante es de literatura. Si buscas novelas o poesía, ven aquí. Y esas secciones de revistas académicas, muy útiles para nuestra carrera. Asentí con atención. Gracias. Sin ti, seguro me habría perdido 1000 veces. Eric sonrió. No hay de qué.
Vamos, te muestro los edificios de clases. Caminábamos por un sendero del campus, cuando tropecé con una piedra. Eric rápidamente me sostuvo del brazo. Cuidado, por un segundo. Pensé en Pablo. Si hubiera sido él, se habría quedado parado, viéndome caer. Y luego me habría culpado, por no tener cuidado. Tras un mes de clases, Eric y yo ya éramos como buenos amigos, mirando la bandeja del almuerzo. Suspiré, definitivamente. Cualquier plato pierde su gracia si se sirve en la cafetería escolar. Eric probó un bocado y se rió. Justo a tiempo. Descubrí un restaurante cerca del campus. Está buenísimo. La próxima vez te llevo. Mis ojos se iluminaron. Si quiero. Después de comer, paseamos por el lago del campus. La brisa acariciaba mi cabello. Ligera y suave. Eric me miró, y de pronto dijo, Gloria, desde que llegaste aquí, te has vuelto más segura, más abierta. Me sorprendió un poco. Luego sonreí, tal vez porque tú has estado aquí. Tener a alguien conocido cerca, lo hace todo más fácil. Su voz bajó, cálida y profunda. Me quedaré contigo, mientras tú me necesites. Levanté la vista, nuestras miradas se cruzaron. Una atmósfera sutil empezaba a formarse entre nosotros. Esa noche, de vuelta en el dormitorio, me costó mucho dormir. La pantalla del celular se iluminó. Pensé que era un mensaje de Eric, y lo abrí rápidamente, pero era un número desconocido. Nos estamos mudando. ¿Qué hacemos con las cosas que dejaste en tu habitación? Me quedé paralizada unos segundos, y recién ahí, el rostro de Pablo apareció en mi memoria. Fue justo en ese instante que lo noté. Llevaba muchísimo tiempo sin pensar en Pablo. Capítulo 19. Primera semana. Después de que Gloria se fue, Pablo, lleno de rabia, al ver que Gloria lo había bloqueado en todas las redes sociales, gritó que él tampoco quería verla nunca más. Pero Néstor, que conocía bien a su hijo, solo dijo, ella no se va a arrepentir. El que se va a arrepentir eres tú. Pablo rió con desprecio, como si fuera el mejor chiste que había escuchado. No dijo nada más. Segunda semana. Pablo empezó a salir todas las noches con Ellen, saltando de bar en bar. Le gustaba estar borracho, porque así podía decirle a Ellen, te amo, sin que le pesara. Pero una noche, después de beber demasiado, se tumbó sobre Ellen. Movimientos torpes, pesados, y al hundir su rostro en su cuello, murmuró sin darse cuenta, Gloria. En un segundo, todo deseo en Ellen desapareció. Se quedó mirando, atónita, al hombre sobre ella. Luego, cerró los ojos, y limpió con cuidado la lágrima en la comisura de su ojo. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir, y desde ese día, se formó un abismo entre ellos. Pero Pablo nunca se detenía a pensar demasiado en sus emociones. En apenas 2 semanas, ya tenía un nuevo amor. Ellen fue a buscarlo. No vengo a pedirte que volvamos. Pablo frunció el ceño. ¿Entonces qué quieres? Ellen estiró la mano, y le arrancó algo del cuello. Un colgante, un dije de jade, en forma de luciérnaga. Le había regalado a Pablo muchas cosas más caras, más lujosas. Nunca lo vio usar ninguna. Solo este pequeño dije, común y sin brillo, lo llevaba cada día. Esto, no lo di yo, es de Gloria. Pablo no se sorprendió. Ellen vio su cara, y en ese momento lo entendió todo. Así que la amas, pero como era pobre, pensaste que no estaba a tu altura, y por eso me usaste a mí, para expresar un amor que no te atrevías a mostrarle a ella. Pablo soltó una risa fría. No sé de qué estás hablando. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas. Qué ciega fui, al fijarme en alguien como tú, Pablo. Eres un pobre infeliz. Ni siquiera eres capaz de mirar de frente a tus propios sentimientos. Pablo se rió, como si nada le importara. Siguió de fiesta, como siempre, pero esa noche, no salió. Volvió a casa, a esa casa, que no pisaba hacía mucho, y allí, abrió la puerta de la habitación de Gloria. Al entrar, un aroma suave, familiar, todavía flotaba en el aire, como si ella nunca se hubiera ido. Pablo se sentó en su habitación. Durante mucho, mucho tiempo, todo estaba ordenado, acogedor. Poco a poco, su corazón empezó a aflojarse. Abrió el armario, y vio que no se había llevado ni una sola de las prendas que él le había regalado. Se quedó quieto, corrió al tocador, pero justo al estirar la mano, la retiró, como si tuviera miedo. Recordó algo. Gloria adoraba el collar de estrella fugaz que él le había regalado. No lo usaba, le daba pena estropearlo.
Cada noche. Lo sacaba solo para mirarlo. Durante un buen rato. Era su tesoro. Seguro se lo llevó, ¿verdad? Pablo volvió a extender la mano. Temblando, abrió el cajón. Capítulo 20. Ahí estaba, en primer plano, el collar de estrella fugaz. No se lo había llevado. Por un instante. Pablo se olvidó de respirar. Esa noche. Se quedó sentado, toda la madrugada, en la habitación de Gloria. Escribió un mensaje, lo borró, escribió otro, también lo borró, hasta que, a medianoche, envió uno. Nos estamos mudando. ¿Qué hacemos con lo que dejaste en tu habitación? Después de enviarlo. Se quedó mirando la pantalla, esperando. Conocía bien a Gloria. Si leía bien el mensaje, lo entendería. Era su forma de tenderle una mano, si fuera razonable. Volvería, sí. Él solía burlarse de ella, pero también la ayudó. ¿O no? Aunque, la última vez que Pablo realmente ayudó a Gloria, fue en la secundaria. Siempre había sido así, duro por fuera, blando por dentro. Si Gloria le hubiera hablado con dulzura, quizá habría cedido, porque ahora, después de haber probado con tantas mujeres, se dio cuenta que al final, siempre pensaba en Gloria. Pablo pensó, tal vez de verdad, la quería, pero después de enviar aquel mensaje, nada. Gloria no respondió, y por supuesto, nunca se mudaron. Las cosas de Gloria seguían ahí, intactas, en la universidad. La gente notó el cambio. El famoso mujeriego Pablo ya no andaba rodeado de chicas. En una reunión de clase, alguien bromeó con mandarle un mensaje a Gloria, contándole que Pablo había cambiado. Sorprendentemente, Pablo no dijo nada. Gloria respondió, pero no mencionó a Pablo, ni una sola palabra. La mirada de Pablo se apagó visiblemente. Esa noche, otra más, dio vueltas en la cama, hasta que finalmente se sentó y llamó a Gloria. Capítulo 21. Luces de neón parpadeaban en el bar. La música vibraba en el pecho. Después de unas copas, mis mejillas estaban coloradas. Y mi mirada, algo perdida. Eric estaba a mi lado, con una sonrisa tierna en los labios. Gloria, ya tomaste bastante. Déjame llevarte a casa. Se levantó y me ayudó. Su aliento cálido rozando mi cuello. Me giré hacia él. Hoy el trago sabe rico. Jeje. Y levanté otra copa. Eric me tomó la muñeca, suavemente. No más. Vas a emborracharte. Intenté soltarme, pero terminé cayendo en sus brazos. En ese instante, el bar desapareció. Solo escuchaba nuestros corazones. Quizá era el alcohol, quizá algo más. Sin pensarlo, extendí los brazos y lo abracé. Su cuerpo se estremeció. Solo un poco. Gloria. Levanté la cabeza. Su rostro estaba muy cerca, tan cerca que podía ver el rubor asomando en sus mejillas. Sonreí. Eric, la verdad es que eres muy guapo. Sus orejas se tiñeron de rojo, con dulzura. Me tocó la nariz con el dedo. Estás borracha. Vamos, te llevo a casa. Eric me ayudó a salir del bar. La brisa nocturna era fresca. Instintivamente, me acurruqué más en su pecho. Se quitó la chaqueta y me la puso encima. Luego paró un taxi. Apoyé la cabeza en su hombro. Llévame a tu casa. Él me rodeó con más fuerza. Frente a una villa, más grande que la de Pablo. La embriaguez se disipó un poco. Esto era Hong Kong. ¿Y Eric vivía en una casa así? Me ayudó a entrar, casi llevándome en brazos hasta el sofá. Voy a traerte un poco de agua, dijo. Se dio la vuelta, pero lo tomé de la mano, suavemente. No te vayas. Eric se detuvo. Luego, volvió, y se sentó a mi lado. Me acurruqué en su hombro otra vez. Creo que estoy borracha. ¿Y tú, Eric, estás borracho también? Sí. Pasó un momento. Me incorporé. Lo miré. Él también me miró, y algo cambió. Extendió la mano lentamente. Tomó la mía. No me solté. Al contrario. La apreté con la mía. Sus dedos rozaron mi mejilla, con suavidad. Su mirada buscaba la mía. Mis pestañas temblaron. Se inclinó hacia mí, muy despacio, dándome tiempo para alejarme. No lo hice. Cerré los ojos, y en ese instante callado, nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave, como una caricia, como si temiera perderme, como si me cuidara, como a algo irreemplazable. Mis dedos se aferraron a su camisa. Mi cuerpo temblaba. Eric se apartó apenas, con voz baja, reconfortante. No tengas miedo. Eric volvió a besarme. Esta vez, el beso se volvió más profundo. Ya no había contención, sino un deseo guardado durante demasiado tiempo.
Yo me relajé y comencé a corresponderle. Su mano bajó de mi mejilla, a mi cuello, y luego a mi espalda, atrayéndome con fuerza hacia él. Mis brazos se enredaron en su cuello. Mis dedos se hundieron entre su cabello. Sus ojos se oscurecieron, me levantó en brazos, y me llevó al dormitorio, mientras se inclinaba sobre mí. Susurró, Gloria, aún puedes cambiar de opinión. Apoyé la cabeza contra su pecho, escuchando su fuerte y rítmico latido. No me arrepiento. Capítulo 22. Eric se acercó de nuevo. Esta vez, el beso tenía menos prudencia y más deseo. En medio del delirio, sentí como los botones de mi blusa se desabrochaban, uno por uno. Era como si una llama recorriera todo mi cuerpo. En el reflejo de la ventana, vi mi piel, brillando como porcelana, bajo la luz tenue. Eric alargó la mano y apagó la luz. Aquella noche, afuera, comenzó a llover. Primero, llovizna suave, después, una tormenta intensa. Las delicadas flores de manzano se inclinaban bajo el peso del agua. Desperté, con una llamada perdida en el móvil. Eric me rodeó con los brazos, por detrás. Hoy no hay clases, duerme un poco más. Asentí con la cabeza, me sentía mareada, medio dormida. Escuché sonar el teléfono otra vez, y luego, la voz de Eric. Tranquila pero fría. Asterisco asterisco, ¿buscas a Gloria? Me temo que no. Anoche se agotó. Le dije que descansara bien. Abrí los ojos. Eric ya estaba junto a la cama, con un vaso de leche caliente. Tomé un sorbo. ¿Me llamó alguien? Fue Pablo. Terminé la leche sin más, cuando dejé el vaso. Noté que Eric seguía mirándome, con una mirada profunda e intensa. Gloria, ¿qué somos ahora? Sonreí, recostándome en su pecho de forma natural. Déjame pensar. Creo que somos novios, ¿no? Capítulo 23. Jamás imaginé que volvería a ver a Pablo, aquel hombre tan altivo, tan seguro de sí mismo. Ahora está frente a mí, con los ojos inyectados en sangre, y la barbilla cubierta por un incipiente vello. Y yo, llevando el vestido que me compró Eric, tomada de su brazo, saliendo del centro comercial. El amor es como cuidar flores. Y yo era una flor bien cuidada. Una hermosa flor de manzano, resplandeciente en cada gesto. Cuando levanté la vista y vi a Pablo, por un segundo, no lo reconocí. Él bajó del coche, nos miró entre la multitud, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Todo se volvió lento, como si el mundo aguantara el aliento. De fondo, la fuente musical tocaba Rewind de Holindsay. Era una escena sacada de una película. Él se acercó, paso a paso, se plantó delante de mí, y extendió la mano. Gloria, vine a llevarte a casa. Su voz sonaba ronca, quebrada, instintivamente. Di un pequeño paso atrás. Mi mano seguía enlazada al brazo de Eric. Pablo no se molestó, me miró con una ternura que dolía. Sacó algo del bolsillo, un collar, el colgante con forma de estrella fugaz. Asterisco asterisco, Gloria, recordé todo, nuestro pasado. Vuelve conmigo, te juro que no volveré a hacerte daño, te cuidaré, desde ahora. Solo habrá Gloria en mi vida. Lo miré, todo en él irradiaba ruina, como yo, tiempo atrás, y suavemente, negué con la cabeza. No voy a volver. Eric y yo viviremos aquí en Hong Kong de ahora en adelante. La voz de Pablo se quebró. Por favor, Gloria, ya no te trataré mal. Voy a cuidarte, de verdad. Sus ojos brillaban con una terquedad casi infantil, aferrándose a algo que ya no existía. Apretó los labios, y cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban completamente inyectados de sangre. Me equivoqué. Su voz tembló. Le temblaba también el alma, pero esa disculpa llegó demasiado tarde. No entendía que, cuando alguien ha sido herido hasta lo más profundo, cuando se ha hundido en la desesperación, la persona que lo saca de allí se convierte en su luz, y mi luz es Eric. Mi corazón entero ya le pertenece a él. He olvidado a Pablo por completo, sin vuelta atrás. Asterisco asterisco, ahora soy la novia de Eric, y viviré con él en Hong Kong. Vete, Pablo, y no vuelvas más. La voz de Pablo subió de tono, mezcla de frustración y desesperanza. Asterisco asterisco, ¿y cuánto tiempo llevan juntos ustedes? ¿Acaso eso vale más que nuestros 10 años? Capítulo 24. Su voz temblaba, me miraba como si buscara la más mínima señal de duda en mi rostro. Respiré hondo, y lo miré fijamente, con decisión. Asterisco asterisco, ¿y de qué sirve el tiempo, Pablo? Durante esos 10 años,
Todo lo que recibí de ti fue dolor. Nunca me valoraste, nunca me cuidaste. Eric es diferente. Me respeta, me cuida. Llegó cuando más lo necesitaba, y poco a poco, me reconstruyó, me devolvió la alegría, la confianza, y el amor por mí misma. Eric apretó mi mano con más fuerza, como si me pasara toda su energía en silencio. Luego miró a Pablo. Su voz fue serena, pero firme. Asterisco asterisco, el pasado ya quedó atrás. Gloria está bien ahora. Te pido que respetes su decisión, y que no vuelvas a interferir. Pablo se quedó inmóvil, como si no hubiera escuchado nada. Sus ojos, fijos en los míos, llenos de súplica. Asterisco asterisco, Gloria, de verdad, sé que me equivoqué, te lo ruego. Dame una oportunidad más, solo una más, sí. Giré el rostro, y no volví a mirarlo. Pablo, no hay vuelta atrás. Ya comencé una nueva vida, y no voy a mirar atrás. En ese instante, algunas personas alrededor nos miraron con curiosidad. La fuente musical seguía danzando, y la canción Rewind de Holindsay justo sonaba. Finalmente lo veo claro. El amor no regresa. El cuerpo de Pablo tembló, como si acabara de recibir un golpe brutal. La cadena con el colgante de estrella fugaz temblaba entre sus dedos. Abrió la boca, como si quisiera decir algo más, pero no le salían las palabras. Tardó varios segundos en susurrar. ¿De verdad, no hay ni un poco de esperanza? No, lo nuestro terminó, antes siquiera de comenzar. Justo entonces, pasó un coche a toda velocidad. Eric me abrazó con rapidez, protegiéndome. Pablo quedó inmóvil, como una marioneta sin alma. El agua sucia le salpicó la ropa, pero no se movió, solo se quedó ahí, mirándome, y de pronto, sonrió, una sonrisa rota, triste. Sus lágrimas empezaron a caer. Entonces, sé feliz, Gloria. Capítulo 25. El sol se estaba poniendo. La sombra de Pablo se alargaba más y más, cuando al fin se dio la vuelta. Ese hombre que alguna vez fue tan orgulloso, lloraba desconsoladamente. Tal vez fue porque anoche la llamó, y ella no respondió. Y esta mañana, fue Eric quien contestó el teléfono. En ese momento, sintió que quería morirse. Solo imaginar lo que pudo haber pasado la noche anterior, entre Gloria y Eric, le hacía arder el pecho. Y ahí comprendió que Gloria ya no lo amaba. Tal vez fue ese impulso que lo hizo comprar un boleto y volar hasta Hong Kong, para verla con sus propios ojos, apoyada en el hombro de otro hombre, sonriendo, libre, feliz, como nunca lo había hecho a su lado, y entendió, durante años, la había herido sin medida. Él no era digno de Gloria. Quizá fue ese instante final, cuando ella le dijo con tanta firmeza, que no volvería jamás. Todo se lo gritaba. Gloria no volverá. Él pensó que tenía el control, que, hiciera lo que hiciera, ella siempre lo esperaría, porque no podía vivir sin él. Pero ahora lo entendía. Quien realmente no podía vivir sin ella, era él. Quien más se arrepentía, era él. Finalmente lo veo claro. El amor no regresa.